El miedo. No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Giacomo Leopardi, poeta y erudito italiano. El ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos, y uno de ellos, y quizás sea una de las características principales para su supervivencia, siempre ha sido el miedo, limitador y beneficioso por igual. El miedo ha sido el culpable de guerras e incultura, y a la vez, inspirador de arte y colaborador para nuestra supervivencia. ¿En qué consiste este impulso humano? Relación del tema con la unidad 3, del rumor a la investigación. Se tiene el rumor de que el miedo es una respuesta del cuerpo a hechos sobrenaturales solamente, pero siendo una emoción primaria del ser humano, este se presenta en diferentes enfoques, por ejemplo, el miedo en el ámbito político-económico, que ha lanzado diferentes investigaciones como la doctrina de shock por Naomi Klein, realizada en 2007. Propósito del documental: describir y analizar los diferentes enfoques del miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación, habitualmente desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo y la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. Sigmund Freud divide el miedo en dos términos, el miedo real y el miedo neurótico, ambos definidos en su teoría del miedo. El miedo real se presenta cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza, y el miedo neurótico aparece cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. El miedo en su ámbito físico-biológico. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar, y nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma. Primero, los sentidos captan el foco del peligro, pasando a ser interpretado por el cerebro, y de ahí pasa a la acción el sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida y, ante todo, la conservación del individuo. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos, para poder alertarnos en caso de peligro. Cuando esto ocurre, se activa la amígdala, que se encarga de desencadenar todo el sistema del miedo, y entonces nuestro cuerpo pasa a sufrir las siguientes reacciones: un aumento de la presión arterial, de la velocidad en el metabolismo, de la glucosa en la sangre, detención de las funciones no esenciales, un aumento de adrenalina, aumento de la tensión muscular y la apertura de ojos y dilatación de pupilas. En determinados momentos, del miedo se puede llegar al pánico, que hará que se desactiven nuestros lóbulos frontales, retroalimentando el miedo y haciendo que se pierda la noción de la magnitud de este, y en muchas ocasiones el control sobre la conducta de uno mismo. El miedo en su ámbito psicológico. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia en la persona. Fobias. Las fobias se encuentran ligadas al miedo, sin embargo, no tienen como finalidad la supervivencia. Es más bien un trastorno psicológico. Lo que sucede con una persona con fobias es que siente un miedo exagerado o irracional. No hay un sustento real ante las determinadas situaciones que le ocasiona temor. Aquí el miedo es mayor y más que miedo produce pánico. Los componentes de una respuesta fóbica son: importante incremento de la activación vegetativa, taquicardia, sudoración,
vasoconstricción periférica, enrojecimiento, palidez, malestar estomacal, sequedad de la boca, diarrea, etc. Reacciones a nivel del sistema fisiológico. Conducta de evitación o escape, cuando el sujeto se encuentra inesperadamente en la situación temida. Si el sujeto es forzado a mantenerse en dicha situación, entonces pueden aparecer perturbaciones de la ejecución motora a nivel vocal y o verbal, voz temblorosa, muecas faciales, movimientos extraños de las extremidades, rigidez, difluencias, etc. Reacciones a nivel de sistema motor. Anticipación de consecuencias favorables o catastróficas. Es la evaluación negativa de la situación y o de las propias capacidades. La preocupación por las reacciones semánticas y los pensamientos de escape o evitación. Reacciones a nivel de sistema cognitivo. El miedo en el ámbito educativo. A lo largo de la historia, padres e hijos han sostenido un pulso generacional. Esto ha traído como consecuencia el ingenio por medio de ambas partes para establecer relaciones de poder y manejo. De esta forma, la educación de un ser humano es básicamente la domesticación del mismo y se lleva a cabo por medio de un sencillo sistema de premios y castigos como se llevaría con cualquier otro ser, aplicados por una figura autoritaria. A partir del miedo de recibir un castigo, el ser humano en su adultez aprende a seguir las normas sin cuestionar la autoridad, volviendo al sujeto alguien sumiso y obediente. El miedo en cuentos y leyendas. Se sabe que las leyendas fueron creadas para poder dar una respuesta a aquellos fenómenos a los que no se les puede dar una explicación. El cuento es una creación ficticia. Podría presentar situaciones y lugares reales. Sin embargo, será siempre de la imaginación del autor. El factor del miedo se ha utilizado en estos recursos para manipular o controlar algunas conductas de las personas. Por ejemplo, para que los niños se durmieran temprano, o que no salieran muy tarde o traspasaran algún terreno y demás. El miedo en su ámbito social. El miedo comenzó siendo algo positivo en las sociedades prehistóricas, que salvaguardaba a nuestros antecesores de peligros como los depredadores, las inclemencias del tiempo y demás amenazas, colaborando así en la supervivencia de la especie. La naturaleza externa al humano, en su fortaleza y vastas dimensiones, había significado temores para los grupos humanos en las distintas fases de la historia, siendo hasta aquel entonces poco manejable, poco domesticable, en parte por la precariedad de la ciencia y de la tecnología de sus ayeres. La naturaleza llegaba a ser vista como un rival que se desea someter. Sheldrake, 1994. A medida que las sociedades fueron avanzando, las teorías sobre los temores fueron creciendo paulatinamente a estas, siendo utilizado en muchas ocasiones por los grandes poderes para controlar a las masas o para moldear a las poblaciones a su antojo. Un ejemplo claro de esto fueron las grandes políticas autoritarias que se apoyaban en el terror para asentar sus mandatos, como el nazismo, que asoló Europa durante los años 30 y 40 del siglo pasado, que basó gran parte de su poder en el miedo. El miedo en su ámbito socioeconómico. En la actualidad, el círculo del sistema productivista consumista crea condiciones de inestabilidad hacia los sujetos. Se genera un estado de inseguridad personal y social que retoma todo tipo de miedos, pánicos y temores marcados, que pueden provenir o no de los temores tradicionales, comunes, naturales, los ya asimilados por los sujetos, para crear temores reformulados que paralizan. De este modo, el capitalismo fabrica necesidades, y una vez que tales necesidades trascienden a la sociedad, entonces introduce los bienes y servicios, así como los satisfactores necesarios, nunca suficientes para este proceso amplificado.
Como dijo Immanuel Wallerstein, hay fluctuaciones en todas las áreas educativas. La economía mundial está sujeta a la presión tremenda y un alto grado de violencia que se presenta en todos lados. Hemos logrado analizar y describir los diferentes enfoques del miedo, mostrando que, aunque parece algo tan común, pero es en realidad algo tan complicado y extenso. No existe lugar ni tiempo en el cual el miedo no esté presente, ya que es parte de la esencia humana. Si bien no ha existido arma en la faz de la Tierra tan letal y efectiva como el miedo, es por ello que desde los inicios de la historia, como hasta la actualidad, encontraremos el uso del miedo como herramienta de dominio.